Reciban todos un muy cordial saludo. Vamos a continuar con nuestra aplicación. Ya sabemos que no estamos renderizando esas tarjetas con un código con un código quemado, por decirlo así. Es decir, en donde todas las tarjetas HTML las copiábamos y las pegábamos y si eran 10 estudiantes en nuestra página, eran 10 tarjetas que se tenían que ir quemando como tal. No, las estamos por fin renderizando automáticamente. Y aquí vemos nuestro selector que lo llamamos tarjetas. Si se dan cuenta, está vacío. Entonces, ¿por qué está vacío? Porque simplemente seleccionamos este ID de nuestro código JavaScript y a través de este código Show Students es que de manera dinámica con un inner HTML comenzamos a inyectar elemento tras elemento de nuestro array. Recordemos que tenemos aquí un array de objetos, un array llamado estudiantes, y entonces así lo hicimos, ¿cierto? Con el HTML, nuestros backticks y listo. Un solo card, pero que gracias a nuestro ciclo repetitivo for each, él va iterando cuántos elementos del array existen, ¿cierto? En este caso, él iteró 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Él dio 6 vueltas y inyectó lo que vemos acá a nuestros estudiantes. Ahí están los 6. Muy bien. ¿Qué sigue ahora, mis estimados estudiantes? Pues que cuando yo elija aquí una opción de mi cele, por ejemplo, yo necesito saber quiénes son expertos en Java. Entonces que se muestren los que son expertos en Java. Y a su vez quienes son expertos en Mongo, pero que cobran en dólares por hora $78. Y a su vez que son advanced en inglés. Y la idea es que estos filtros, estos desplegables estén interconectados. De tal manera de que se rendericen las cars de la base de datos que cumplan con la coincidencia de todos los filtros. Si solo elijo un filtro, ok, no pasa nada. Si no elijo ningún otro, aquí no pasa nada. Entonces cumple. Pero si yo involucro otro filter, entonces que se interconecte este filtro con este filtro y cumplan ambas condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar pues. Ok, bueno, sí. Esto era un arreglito, hagámoslo. Si se dan cuenta, queridos estudiantes, aquí hay student, como que se repite. No hay una manera de que nosotros podamos mejor hacer referencia solamente a las propiedades del objeto. Recordemos que estas propiedades son estas que vemos acá, ¿no? En este caso, es a esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad. No hay manera de que la referencia no repita este student. Claro que sí. Y tiene que ver con la destructuración. Vamos a destructurar adentro del ciclo repetitivo, adentro del for each. Vamos a decirle, por ejemplo, voy a correr acá mi cable. Vamos a decirle const, llaves de apertura, llaves de cierre, e igualamos a la fuente de donde vamos a traer los datos. ¿Quién es nuestra fuente hasta ahora? Recordemos que students es el array global, pero dentro del for each tiene un iterador que es student. Entonces ese iterador realmente sería, dentro de nuestro for each ciclo repetitivo, nuestra fuente. Perfecto. Y entonces, ¿qué vamos a escribir dentro de los corchetes de apertura y de cierre? Pues cada una de estas propiedades que vemos acá. Entonces, digámosle, por ejemplo, imagen, coma, digámosle la que sigue. Aquí están. Nombre,
esta, digámosle ahora esta, experto, yo la voy a copiar y la voy a pegar. ¿Qué estamos observando por ahora? Si ubicamos el puntero del mouse en cada una de estas, me dice que todos los elementos destructurados no se están usando hasta ahora, ¿cierto? Ojo, y estos, recuerden, estos son propiedades de un objeto, pero aquí ya los estoy destructurando. Entonces, si yo le digo acá, por ejemplo, borro este student y dejo solamente imagen, dense cuenta que imagen de una vez tomó un color distinto. Y de hecho se ve distinto a este y a este. ¿Por qué? Porque imagen ahora sí se está utilizando. Pero ¿qué es lo importante acá entender, chicos? Que estos elementos se están convirtiendo en variables. Destructurar es, como su nombre lo indica, tener una estructura y pues destructurarla. Pero básicamente es que estos elementos que están acá en este momento son propiedades de un objeto, pero cuando yo desestructuro, ya se vuelven en variables. Mire que si yo ubico el puntero del mouse acá, ¿qué me dice? Nombre está declarado, pero su valor nunca ha sido usado. Pero ¿cómo así que declarado si era una propiedad de un objeto? Claro, porque aquí al destructurarlo, al yo extraerlo mediante estas llaves de apertura y de cierre de una fuente de datos, esta propiedad de objeto en ese momento ya no es una propiedad de objeto, es una variable. Y como variable, pues yo la inyecto acá normalmente. Entonces, este nombre dice que no está siendo usado. Claro, porque acá todavía hay referencia al objeto. En este momento nombre es una propiedad del objeto student. Pero como yo ya la estructuré, entonces ya puedo borrar acá esta referencia. Y ya lo que estoy inyectando acá ya no es una propiedad de un objeto, sino como su nombre lo indica y como se ve acá, es una variable que en este momento tiene como tipo de dato any. Bueno, eso ya luego lo vemos cuando estemos viendo TypeScript, que ya maneja tipos de datos, ahí revisamos eso. Pero por ahora, simplemente borremos acá y mire que ya lo está tratando como variable. Si yo le digo aquí inglés, ahí sí quedaría como un error, pero hay simplemente que añadirlo acá y listo, ya quedó destructurado y sueldo también. Entonces le digo una coma acá, sueldo, listo. Si reviso mi portal, no debería darme ningún error y efectivamente no me está dando ningún error. No pasó nada porque simplemente cambié las referencias, pero está cumpliendo el mismo, o sea, me quedó bien. Entonces, así, chicos, evitamos esa repetición, esa referencia de este iterador de objeto, colocarlo student y con sintaxis de punto luego la propiedad, sino que todo lo contrario, solo accedo ya no a la propiedad. Recuerden, ya no es una propiedad de un objeto, sino es una variable, porque al destructurarse se convirtió en una variable. Creo que aquí, claro, aquí me faltó quitar. Listo. Y ahora sí me quedaron convertidas en variables, mis propiedades de objeto. Muy bien. Ahora sí, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que cuando el usuario elija cualquier opción del desplegable, del filtro, pues capturar. Necesitamos algún lugar en donde guardar eso que el usuario seleccionó. ¿Y ese lugar qué va a ser? Pues otra vez un literal object, un objeto literal. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá, puede ser, encimita de los add event listener. Y vamos a hacer un objeto, un literal object, en el cual vamos a ir guardando esos valores de esos options que el usuario eligió. Entonces, íbamos en 3. Entonces, pongámosle 4, guardar valores seleccionados por el usuario. Bueno, obviamente por el usuario, y guardar valores seleccionados en pongámosle acá, en un objeto literal, en un literal object. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hagamos el literal object. Entonces, lo mismo de siempre. Declaramos una constante. Pongámosle un nombre seleccionados.
seleccionados o criterios seleccionados. Criterios. Y acá una doble S. ¿Qué hice? Aquí una doble S. Criterios seleccionados. Lo vamos a igualar a un objeto y al cual tenemos que incluirle unas propiedades. ¿Cuántas propiedades va a tener nuestro objeto? Pues cuántos select filters hayan. ¿Cuántos filtros hay select? 1, 2, 3, 4. Entonces, lógicamente vamos a tener 4 propiedades. Y lo mismo, pues, la llamamos igual. Entonces, la primera trata de los nombres. Entonces, hacemos una propiedad nombre. Y ojo, le ponemos como, la inicializamos, mejor dicho. No hay ningún valor hasta ahora. Luego, ¿quién sigue? Nombre experto. Entonces le digo experto, le coloco una coma, ahí vi sueldo, comillas dobles de apertura y de cierre, separo las propiedades con coma y la última, ¿cuál era? Sueldo, no, sueldo era la última, inglés iba primero. Bueno, el orden ahí no, realmente no pasa nada, listo. Entonces ya tenemos acá nuestros objetos, nuestro objeto con las propiedades. Perfecto. Ahora, ya tenemos el objeto en donde se van a ir guardando todos los valores, todos los values de los options, de los select. Pero para que eso ocurra, pues yo tengo que seleccionar cada uno de estos select, es decir, cada uno de estos nodos HTML, cada uno de estos elementos HTML. Acordémonos que en el tree de el Document Object Model es un árbol de elementos de nodos HTML, pues son ellos. Entonces hay que seleccionar a esos 4. Y esos, vale la pena decirlo, recordarlos, precisamente se acostumbran a llamar esos selectores. Perdón, entonces coloquémosle 5 y coloquémosle así, selectores. Y los definimos, podríamos, como buena práctica, coloquemos la palabra selector. Y el primero es el nombre y entonces le decimos selector de los nombres. ¿A quién va a ser igual? ¿Quién es el nodo padre? Muy bien, Document. Document es el nodo del árbol, el papá de todos los nodos. Y ya vimos que para hacer una selección yo utilizo query selector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre. ¿Y cómo se llama mi select? ¿Cómo se llama mi select? Mi primer select. Ese debe estar por acá, por acá, por acá. Aquí está. Mi primer select se llama ID. Perdón, se llama nombre. Porque yo utilizo su ID. Acordémonos que las clases habitual y frecuentemente las utilizo para manipular las hojas de estilo. Pero en cuanto a las acciones, sí realmente lo que yo utilizo es un ID. Entonces, desde JavaScript, para yo hacer referencia a este select, lo llamo por su nombre. Y como es un ID, acordémonos que Query Selector actúa igual que las hojas de estilo. Entonces yo lo coloco numeral por ser un ID. Y el nombre como tal del elemento HTML que era nombre. Perfecto. Hagamos lo siguiente con... entonces lo mismo. Digámosle selector... Y ya se me olvidó el selector experto. Bueno, realmente ahí es el lenguaje de programación. O sea, es experto en ese lenguaje. Dejémoslo experto. Entonces, selector experto, lo mismo. Bueno, este document lo estoy viendo con un color raro. Dejémoslo así. Document.querySelector, común y corriente, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, numeral y el nombre que ya sabemos que es experto, ¿sí? Nombre experto. Luego sí viene sueldo y luego viene, mire, este se llama nivel de inglés. Muy bien, entonces sigamos, le decimos con selector sueldo y va a ser igual a mi nodo padre que es el document. Luego dentro de ese nodo busco con query selector un ID,
comillas simples de apertura y de cierre, comillas simples de cierre, un ID que se llame, pues así, suelto. Y finalmente, el selector de nivel inglés, decía ahí, nivel inglés. Ojo que aquí estoy usando camel case, ¿no? Todo esto es un repaso. Camel case, acordémonos que para declarar una variable, para definir una variable en JavaScript, una buena práctica es el camel case. Camel case, ¿qué es? Que cuando en un nombre compuesto la segunda palabra, la primera letra comience en mayúscula. Entonces se ve como que la curvita del camello allá arriba. Entonces por eso dice camel case. En este caso, que son 3 palabras, pues la segunda, la primera letra de la segunda y la tercera y las de ahí para allá, cuantas palabras existan, van a iniciar con la letra mayúscula. Document.querySelector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, numeral. Bueno, y ahí sí no me acuerdo. Ah, sí, era a nivel de inglés, sí. Venga, mejor los copio de acá. Eso es una buena práctica también, y pegarlo allá, porque luego uno escribe lo que no era. ¡Listo! Muy bien, ya tengo mis selectores. Ahora, ¿qué sigue? ¿Para qué yo utilizo un selector? ¿Para qué? Dijimos que yo necesito seleccionarlos para luego poder preguntarles qué valor eligieron. ¿Y eso cómo lo hago? Detectando un evento, es decir, escuchando un evento. Yo darle clic acá y seleccionar un value, un option, eso es un evento. Aquí di el evento click, o hay también el evento chain. Como todo esto son elementos sí, de un formulario, también se puede utilizar el elemento input. Hay varios, incluso, de hecho, usemos a ese input. Entonces, ya tengo mis selectores y a continuación lo que necesito es asociarles un escuchador de eventos, un add event listener, para saber en qué momento proceder a capturar ese valor elegido. Cuando se escucha el evento es que se captura. Entonces hagamos los add event listener, pero por acá yo me acuerdo que ya los tenemos. Mira, aquí están los add event listener. Bueno, sí. Este add event listener, este es especial porque es el del DOM. Coloquémoslo acá, DOM, y más bien, sí, además para ir la secuencia de los pasos, hagamos acá bueno, aquí no era cuarto, íbamos en quinto. Entonces aquí sería sexto paso, event listeners, pero de los filtros, ¿sí? Este event listener es especial porque es el de toda la página. Y acá sí van a ir los add event listener de cada uno de nuestros filtros. Entonces, como yo aquí en JavaScript llamo al primer add event listener, ya sabemos que se llama selector nombre. Y entonces yo vengo acá y lo referencio, selector nombre, y con sintaxis de punto le asocio un escuchador de eventos, un add event listener, que recordemos que es un método JavaScript al cual tenemos que, como es un método, le colocamos paréntesis de apertura y paréntesis de cierre, y a su vez tenemos que facilitarle 2 argumentos. Recordemos que el primero es el evento como tal. En este caso, por ejemplo, era el evento done content loaded, que significa cuando cargue todo el contenido de la página, ejecute esta función, las acciones que estén ahí enmarcadas, y en este caso era mostrar a los estudiantes. Pero acá nuestro evento ya no es el done content loaded. Decíamos que había evento click, pero yo les decía, como estos, fijémonos acá, chicos, que todos estos select, en últimas, ¿en dónde están? En un form, en un formulario. Entonces, una buena práctica también es utilizar al evento input, porque en últimas todos ellos son input. Entonces, primer argumento de mi método, de mi función, es el evento como tal. Y luego, separado por coma, el segundo argumento, que ¿cuál es? Una función, es decir, lo que se va a disparar, lo que se va a ejecutar una vez se dé el evento. ¿Y eso qué es? Pues una función. ¿Y qué vamos a colocar en una función? Pues bueno, para empezar, miremos que cuando le demos clic al select, pues algo ocurra, ¿no? Entonces llevemos a la consola click
filtro select de nombre, ¿no? Porque mire, estamos en nombre. Entonces digámosle acá de nombre, del nombre. Solo por probar. Es bueno ir llevando a la consola lo que uno va haciendo, ir mirando. Si no, uno empezar a programar y codear y codear y codear solamente y no ir verificando y comprobando la verdadera ejecución, si se están dando las cosas. Entonces yo vengo acá y vamos a ir, le digo, con el botón derecho, aparece el menú contextual con una serie de opciones y la última opción es la que yo elijo, le digo inspeccionar y acá recordemos que vamos a nuestra ficha consola. Ahí es donde se está dando y hasta ahora tenemos simplemente nuestro array, ¿cierto? Pero entonces, veamos acá, si yo le doy clic acá, no pasa nada. Si le doy clic al select de la platica de los dólares, no pasa nada. Si le doy clic al select del inglés, no pasa nada. Pero si yo le doy clic al select de estudiante y elijo a Marlon, ¡ay! Mírenlo, ahí está. Está respondiendo mi Event Listener debidamente. Mi escuchador de eventos definitivamente está detectando que hubo un cambio en ese input. Y entonces como disparador ejecuta la función que simplemente en el contenido tenía un envío a la consola de un mensaje que es este que estamos viendo acá. Pero fíjense, mis developers, que si yo le digo al desplegable de experto de los lenguajes, no pasa nada. Solamente cuando diga acá Alex Peña, ay, dice, todavía no estamos capturando el valor del option. Bueno, ya vamos para allá, tranquilos. Pero por lo menos está funcionando que se lleve a la consola solo cuando estamos eligiendo a este select. Entonces, quiere decir que la cosa va muy bien. Pero bueno, obviamente, pues, ¿qué sentido tiene simplemente llevar a la consola ese mensaje? Más bien, vamos a capturar el evento y llevamos a la consola ese evento. Entonces, recordemos que aquí hay dos argumentos, el evento como tal y la acción que se va a ejecutar una vez se detecte ese evento. Entonces, resulta que en los paréntesis de parámetros, recuerden que esto es una función, solo que es una arrow function, son las funciones del JavaScript moderno. Esta arrow function yo le puedo capturar el evento colocándole el nombre como tal, que puede ser hay unas personas que le ponen event, cualquiera, pero yo acostumbro a ponerle Y entonces, como aquí ya capturé el evento, en vez de enviar a la consola este mensaje, yo lo que voy a hacer es decirle que me imprima el evento, y ojo acá, con sintaxis de punto le digo punto target. ¿Qué es target? En inglés es como el objetivo, ¿no? De hecho, en marketing dicen, no, vaya y usted ofrezcale el producto a ese nicho, a ese target, su nicho es este, ¿sí? Es como ese foco al que va dirigido. Entonces, aquí estamos capturando el evento, le estamos capturando el target, o sea, a qué se le dio clic, a qué se le dio ese input que fue escuchado mediante la Event Listener. Entonces, probémoslo. Si yo le digo acá, voy a decirle, por ejemplo, bueno, aquí ya sabemos que solo va a pasar cuando le elijamos acá. Entonces démosle un clic a Felipe García. ¡Ay, mírelo, aquí está! Entonces, obvio, cogió todo el target, es decir, cogió todo el select. ¿Y qué pasa? Cogió todos los options. Cogió a Alex, a Felipe, a Susanita, a Marlon. Todos los options que hay acá los logramos recuperar y llevar a la consola. ¿Por qué? Porque yo le dije target. Pero ¿qué pasa si mejor filtramos un poquitico más? Si nos damos cuenta en un select, miremoslos acá, hasta ahora cogimos todo, esto es un ejemplo, hasta ahora cogimos todo un select, pero cada option que vemos acá que tiene un value. Aquí hay un atributo value que lo podemos recuperar desde JavaScript. Entonces, no solamente digámosle .target, sino .target.value. Y ahí sí estamos capturando el value del option del select seleccionado por el usuario. Entonces, si vengo acá
y le digo, bueno, yo voy a elegir a Susanita. ¡Ja! Y ahí está Susanita. Voy a elegir a Tecno2. Ahí está Tecno2. Voy a elegir a Marlon. Ahí está Marlon. Lo estamos eligiendo. Y quiere decir que está funcionando nuestro código a la perfección. Ahora bien, bueno, repito, si yo le digo acá no pasa nada. Pero si le digo, porque tengo el foco del target y ahora nada más el punto value. Si yo quiero elegir a Lina Montero, ahí está Lina Montero. Queremos simplemente llevar a la consola eso que capturamos, porque ya sabemos que tenemos el valor que el usuario eligió, pero ¿era para llevarlo a la consola? Claro que no, era para almacenarlo en cada uno de estas propiedades de este literal object que hicimos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en vez de esto. Entonces, más bien, digámosle acá, vamos a coger a nuestro objeto, lo ponemos acá, criterios seleccionados, y le decimos punto con sintaxis de punto. Acordémonos que un literal object yo accedo con sintaxis de punto a cada una de sus propiedades. Como estoy en el event listener del nombre, entonces pues yo lo que quiero es que en su propiedad nombre me guarde. ¿Que me guarde qué? Entonces le decimos va a ser igual a qué, pues al evento, más exactamente a su target y más exactamente a su value, al value del target del evento. Entonces cojamos más bien este valor, extraigámoslo de ese console y llevémoslo acá. Y ojo, más bien ese console ya no me va a imprimir obviamente al target.value, porque eso ya lo guardé en el objeto. Lo que me va a imprimir es exactamente el objeto completo. Entonces el objeto es el que le agregamos perdón, a la consola. Lo que vamos a enviar es realmente el objeto completo. Muy bien, entonces pues vamos a probarlo. Entonces yo vengo acá y yo voy a elegir a Alex Peña. ¡Ay, mírelo! Mírenlo acá, chicos. Yo voy a desglosar. Esto es un objeto. Y dentro del objeto vemos las propiedades. ¿Y qué están viendo ustedes, señoras y señores, en la propiedad nombre? Muy bien, que el valor de ese option que yo previamente seleccioné de este select quedó almacenado, quedó como valor de mi propiedad nombre, mi propiedad equivalente. Luego obviamente ustedes van a tener que hacer las demás. Por ahora solo estamos en nombre. Pero fíjese que está funcionando. Si yo le digo acá Lina, ahí sí ya lo que hace es imprimir otro acá abajo, ¿no? Con Lina, ¿no? Por ahora. Alex Peña, bueno, no, ese ya lo habíamos hecho. Digámosle Tecno2, entonces él va por acá. Entonces mírenlo, está funcionando a la perfección, porque en la propiedad equivalente respectiva destinada para guardar los nombres que el usuario eligió en el select respectivo de nombres, ahí está quedando ese valor. No, pero yo pensé que se iban a emocionar, que iban a gritar, que iban a saltar. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, nuestro código está funcionando hasta ahora a la perfección. Pero, ¿qué necesitamos ahora? ¿Qué sigue, chicos? Pues muy bien. Necesitamos ahora replicar eso para que funcione en los demás select. Entonces vamos a coger a este primer select y recuerden Shift Alt flechita hacia abajo, clonamos. Bueno, la verdad hubiera mejor codificado, pero bueno, solo por hoy. Entonces digámosle selector y ese se llama selector experto. Entonces bajemos y digámosle acá selector experto. Entonces a selector experto yo le asocio un add event listener y a ese add event listener le paso los dos argumentos que el add event listener exige,
los cuales son el evento como tal y la función que se dispara una vez se ha escuchado el evento. Y acá yo le digo criterios seleccionados, ya no punto, perdón, yo estoy acá, punto experto, punto, y elegimos experto. Va a ser igual a lo que el usuario, al value del option que el usuario seleccionó. Y bueno, aquí esto realmente yo creo que acá borremos estos, ¿cierto? Sí, ya no lo necesitamos. Borremos acá. Entonces, borrémoslos, pero dejemos uno. O sea, no necesitamos ya tenerlo aquí, sino como ya vamos a usar a los 4 select, más bien, ojo, cojamos a este, dejemos solamente uno y este coloquémoslo acá debajo de Show Student. Acordémonos que este Add Event Listener se ejecuta cuando, pues eso, se carga todo el contenido de la página. Entonces lo que necesitamos es más bien, a medida que vayamos seleccionando de manera combinada varias opciones de cada uno de estos select, que acá pues lo vayamos viendo reflejado, no dentro de cada uno. Dentro de cada uno era empezando para hacer la prueba, pero como ya lo replicamos a los 4, más bien quitemos esa impresión de ahí y llevemos una sola impresión, una sola llevada a la consola, pero en nuestro evento DOM Content Loaded, que es el que realmente necesitamos. Entonces, listo. Perfecto, ya tenemos a nuestros 4, bueno, mentira, vamos acá, experto, luego acá sigue, era mejor digitar, sueldo y nivel de inglés. Entonces acá experto, aquí digámosle sueldo, ahí está, esto está bien, criterios seleccionados, punto, propiedad del objeto es sueldo y es igual a itarget.value, muy bien. Y finalmente el selector del nivel de inglés, Add Listener, su input y su función. Entonces dentro del objeto criterios seleccionados en su propiedad nivel de inglés, ¿cómo llamamos la propiedad? La llamamos fue inglés, ¿sí ven? La propiedad en el objeto no se llama nivel inglés sino inglés, dejémosla así, no pasa nada. Entonces acá es inglés, aquí va a ser igual a le.target.value. Perfecto, ya tenemos, ahora sí, bueno, entonces probémoslo. Entonces venimos acá y, por ejemplo, yo voy a seleccionar a Lina Montero. Yo quiero saber quiénes son expertos en MongoDB, quienes ganan en dólares o cobran $90 la hora. Y a su vez que en su nivel de inglés sean avanzados. Entonces si yo desgloso acá mi objeto, ¡ay! Mírelo. Perfecto, chicos. Está funcionando a la perfección. No, yo pensé que iban a gritar de la alegría. Miren, en experto, bueno, recuerden que el orden aquí lo pone alfabético, ¿no? Porque mire, aquí el primero era el nombre, luego era el experto, luego dólares, sueldo y de último el inglés. Y acá lo puso fue en orden alfabético, primero experto, luego inglés, luego, mire, nombre está de último, pero no pasa nada. Fíjense que en la propiedad nombre está la seleccionada, Lina Montero. En la propiedad lenguaje en el que es experto está Mongo. Bueno, aquí dice DB Mongo. Uy, pilas con eso, porque una cosa es el caption y otra cosa es el value. Y luego cuando comparemos, no encuentra coincidencias. Ahorita revisamos eso. Aquí está el sueldo, $90. Y en su nivel de inglés es avanzado. Perfecto. Perfecto, chicos. Está mejor que lo que podríamos esperar. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno,
necesitamos ahora sí empezar a combinar a estos filtros, ¿cierto? De tal manera de que ahora sí bueno, por lo menos recuperemos los estudiantes que cumplan con la condición seleccionada o con la, digámoslo así, combinación de condiciones seleccionadas, porque son varios filtros. Entonces, por esa razón, pues vengamos acá. Y ojo chicos, necesitamos usar una función de alto nivel. Así se llaman, funciones de alto nivel. Entonces digámosle acá, hagamos otro comentario, pongámosle 7 y digámosle llamado a función de alto nivel. O digamos la función de filtros. Bueno, la función es la que se llama, sí, la función es la que se llama de alto nivel. Los filtros ya es algo nuestro. A función de alto nivel de filtros. Bueno, ustedes me entienden. Listo. Ojo, ese llamado hay que hacerlo en cada uno de los Add Event Listeners. Vamos a empezar con el Add Event Listener de nombre. Pero hay que hacerlo en cada uno. Entonces llamémosla. Entonces, no sé, la bautizamos. Pongámosle filtrar. Bueno, todos son estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, digámosle UTEísta. Muy bien. Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Aquí estoy llamando a la función. Una función que hasta ahora, pues sabemos, no existe. Hay que crearla. Entonces, vamos a crearla. Entonces, sombreémosla. Copiémosla. Vengamos aquí abajito, bien abajito. Y bueno, aquí de una vez más hagamos, ¿ese era cuál? Ese era 7. Bueno, seguimos en el mismo proceso, pero este proceso ya es más largo, hay que irlo en fase, entonces más bien coloquémoslo acá. 7.1, entonces le decimos declaración de función filter de alto nivel, llamémoslo así. Ojo, porque repito, aquí la llamé, pero esa no existe, hay que declararla primero. Entonces es lo que vamos a hacer acá, la vamos a declarar. Entonces digámosle function, pegamos la que yo copié allá, quitémosle este punto y coma, y sí, digámosle llaves de apertura, llaves de cierre. Ojo, entonces aquí en esta función de alto nivel vamos a hacer un array, y ese array va a guardar solamente los estudiantes que cumplan con el filtro o con la combinación de filtros que el usuario acá combinó. Él dijo yo quería solo los buenos en JavaScript y que se llamen Marlon. Entonces esa combinación de filtros va a quedar guardada en un array que tenemos que hacer acá. Entonces digámosle cons es un array de resultados. Entonces pues eso, pongámosle resultado. Y entonces ese array va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, ¿cómo se llama nuestro array global? Aquí está, ¿no? En nuestra base de datos se llama student. Entonces vengamos acá, va a ser igual a student, punto, y aquí es donde vamos a nuestra función poderosa de alto nivel que se llama así, filter. Ojo que esa sí es de JavaScript, tiene que llamarse así. Como es un método, una función, le colocamos paréntesis de apertura y de cierre. Y ojo, ¿por qué se llaman de alto nivel, chicos? Porque como argumento, pues eso, va a recibir otra función. O sea, es como una función dentro de otra función. No confundir con callbacks. Todavía no hemos llegado allá a Fetch API, a Sync Away, todo eso todavía no. Pero sí es una función de alto nivel porque en sus argumentos uno llama a otra función. ¿Cómo se va a llamar esa función? Pues bauticémosla. También va a ser de un filtro, pero ojo, hay que hacerlo por los 4 Event Listener. Entonces, como estamos en el primero, que es nombre, pues llamémosla así. Filtrar nombre. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro filtrar nombre. Y a continuación lo que tenemos que hacer es, aquí la estamos apenas
llamando, pero no, nuevamente, no la hemos declarado. Entonces digámosle acá, filtrar nombre, bajemos acá y declaremos la function, filtrar nombre, paréntesis de apertura y de cierre, llaves de apertura y de cierre. Y ojo, esta filtrar nombre que la estamos declarando porque aquí la estamos llamando como argumento de mi función padre filter. Es decir, aquí hay una función padre global filter que va a tener varios hijos. Ya van a ver cómo. Y va a tener un hijo por cada select. O sea, por cada add event listener equivalente a cada select. O sea, cuatro funciones hijas. Esta primera, como estamos en nombre, le llamamos nombre. Pero esta aquí sí tenemos que colocarle un parámetro que es ¿quién? El student. Recordemos que el array global se llama student. ¿Se acuerdan que acá, por ejemplo, en el for each, nosotros llamamos al array global student en plural, pero al iterado lo llamamos singular? Lo mismo acá. Aquí la estamos llamando en plural, pero acá necesitamos una que se encargue de cada elemento de ese array, que en este caso son objetos. Entonces ese iterador va a ser student. Muy bien, y entonces hacemos un condicional. Simplemente le colocamos que si comparamos al objeto con nuestra base de datos global. ¿Por qué el objeto? Porque acuérdense que en el objeto es que están quedando guardados los valores usados por el usuario, los valores seleccionados por el usuario. Entonces eso es lo que vamos a comparar. Entonces le decimos acá, nuestro objeto que se llama si criterios seleccionados en su propiedad nombre, porque estamos hasta ahora validando la gestión del nombre, es igual, pero ojo, no le coloquemos el igual, o sea, no este, sino el igual estricto, el de 3 iguales, porque necesitamos la comparación que sea exacta. Entonces, si... hagamos algo. Primero, aquí pongámosle llaves de apertura, llaves de cierre. Primero validemos si el usuario le dio clic al select. Eso lo hacemos simplemente diciéndole esto. Si criterios.nombre. Quiere decir, si el usuario hizo esto, si le dio clic al enlace, él va a retornar un true. Si no le dio clic, va a retornar un false. O sea, si le dio clic al enlace, él devuelve un true. Y como yo lo pregunto desde JavaScript, así, diciéndole que si criterios.nombre. Ahí está diciendo, en otras palabras, si desplegó el select nombre, entonces ahora sí hagamos lo que haya que hacer. Y esa es una buena manera porque así nos evitamos hacer que se ejecute código que sabemos que no se va a dar lugar, porque si nunca abrió el select, ¿cómo va a seleccionar alguna opción del select? Entonces digámosle acá, si seleccionó el select o si lo desplegó por lo menos, retórneme a este student que me representa la base de datos. Acá creo que return student.nombre que sea igual al objeto criterios seleccionados precisamente en su posición .nombre. Entonces, ¿qué estoy comparando acá? Estoy diciéndome, oiga, señor, en esta base de datos, porque student es el iterador del array global, o sea, retórneme todos los que nombre sean, digamos, Felipe García. Digamos que aquí hay varios Felipe García. Entonces, todos los Felipe García que haya en esta base de datos, es lo que le estoy diciendo acá. Retórnemelos. ¿Por qué? Porque es lo que en un momento dado, el valor que el usuario seleccionó. Si el usuario llegó y dijo, no, yo quiero, no sé por qué, pero necesita saber de su gente quienes se llaman Tecno2. Bueno, Tecno2 no. Quienes se llaman Lina Montero. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, retórneme todas las Linas Monteros que haya en esta base de datos. Eso es lo que estamos haciendo acá al comparar a student.nombre, que es mi base de datos, con criterios seleccionados.nombre, que es mi objeto
con los valores filtrados, con los valores que el usuario eligió. Y así en mi array filtrado va a ir quedando solamente los estudiantes que el usuario eligió, o que por lo menos en esa condición referente a nombres que hasta ahora llevamos en el caso, cumplan esa condición. Entonces, eso en caso de que se cumpla, pero de lo contrario, llaves de apertura, llaves de cierre, retórneme a todo mi base de datos, o sea, a mi iterador student, que representa a mi base de datos en student, que sabemos que es esta que está acá, completa. Entonces, ahí está ya perfecto el asunto. Revisémoslo, entonces repasemos. Teníamos acá mi add event listener. Llamamos a mi función de alto nivel, que no la hemos creado, pero aquí ya la invocamos. Por tal razón aquí dijimos, vámonos al final, la vamos a declarar. La declaramos y dentro de ella hicimos un array que va a ir guardando a todos los filtros. Entonces, para ello yo tengo que hacer referencia a mi array global, al que tiene todos los datos, pero a su vez le aplico un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Filtrar el nombre, que en este momento la estoy invocando, todavía no existe. Entonces dijimos, vamos a declararla. La declaramos y le pasamos el iterador, ¿cierto? Aquí plural y aquí singular. Y hago un condicional y pregunto, oiga, si usted desplegó el select, esto es una manera de decir, de validar que él, porque es que chicos, puede que él nunca le dé clic a ningún select. Si él no le da ningún clic a ningún select, entra por el else y me retorna a toda la gente. Quiere decir que no filtró nada, entonces renderíceme a todos. Pero si sí quiere filtrar, eso es lo que estamos preguntando acá. Si tú le diste clic a un select, si lo desplegaste por lo menos, entonces retórneme cuáles, pues los que cumplan con el option, con el value que el usuario seleccionó, y eso es lo que me va a retornar. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver, pero entonces creería yo que para probarlo, pues obviamente este resultado necesitamos pues verlo, qué está guardando. Entonces, por eso mismo, llevemos a la consola a nuestro array, llamémoslo array filtrado, array de los filtrados. Entonces ahí vamos a ver realmente en la consola si realmente se están seleccionando, ¿sí? Bueno, entonces miremos acá. Yo le voy a dar un clic, hagamos un refresh y le digo que me seleccione a los Marlon. Y claro, pues solo hay un Marlon, ¿no? Pero bueno, mírelo, perfecto. Mire que es un array ya con los filtros, que obviamente hasta ahora solo tiene una posición y le corresponde a Marlon. Entonces aquí sí nos va a tocar, ir a la base de datos y así a la fuerza, pues agreguemos a otro Marlon. Entonces digámosle acá, nombremos esto así, chin, y agreguémoslo acá. Y llamémoslo Marlon, sí, para que hayan dos Marlon, porque si no, ¿cómo probamos que se está cumpliendo la coincidencia? Este Marlon, digámosle que es duro, es en Java. Y inglés es un Advance. Y el hombre se gana es $120 la hora. Listo. Entonces, ya con eso, si venimos acá, esperamos a que renderice, le damos un clic. Claro, mira, aquí ya me aparecen dos Marlon. Bueno, ahí sí habría que... Esto es solo como por probar, pero obviamente solo va a haber uno. Como hasta ahora llevamos el select del nombre, pues nos toca así. Entonces digámosle Susana, perfecto, solamente hay una posición. Digámosle Felipe García, perfecto, una posición. Digámosle Tecno, perfecto, una posición. Pero digámosle Marlon. ¡Ay, mírelo, muy bien! Aquí ya estamos viendo que nos devolvió un array,
pero ya no solo con una posición, con dos posiciones. Y ambos, porque ambos cumplieron el criterio de que era Marlon. Y ojo, eso, mire, aquí en experto, el Marlon original era experto en Android, pero el Marlon último que copiamos es experto en Java. Y recuerden que abrámoslo acá, le colocamos que era Advance y que se ganaba $120. Perfecto, chicos. Entonces, hasta ahí se está cumpliendo a la perfección nuestro código, ¿cierto? Está funcionando. Por lo menos ya está capturando el valor del seleccionado. Pero lógicamente lo que buscamos es poder combinar. Entonces vamos ahora a hacerlo para el selector de los lenguajes de programación. ¿Experto en qué lenguajes? Para que así podamos combinar estos dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo, háganlo ustedes allá. Y yo desde acá, no me miren lo que voy a ir haciendo. Si quieren, pausen el video, inténtenlo y retornen en 2 segunditos. Listo, muy bien. Entonces yo ya lo voy a resolver. Vamos a seguir con este select. Entonces necesitamos ahora gestionar a este select. Entonces incluyámoslo. Digámosle acá. Volvamos a coger nuestra función de alto nivel y ahora vámonos a experto, la pegamos acá, perfecto, esto es un llamado a la función y entonces ella se va a venir para acá y ahora hay que configurar esta que es mi función de alto nivel. Entonces digámosle acá, quitémosle este punto y coma y digámosle punto filter, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre y llamemos otro filtro que aún no existe. Este sería el filtro de experto, ¿no? Apenas la llamamos, no existe. Chicos, pueden ustedes acá si quieren acomodar, es como más amigable. Ubíquense antes del punto del primer filter, le dan un enter. Uy, no, así no. Ahí borré el punto. Le dan acá punto, eso, y aquí le dan lo mismo, punto. Porque como son varios, o si ustedes llegan a tener por allá 10 selects, pues así se ve mejor. Este es el array global y aquí lo va filtrando por cada uno de los filtros hijos. Entonces yo voy a seleccionar acá mi siguiente filtro que aún no lo he declarado. Bajo acá y lo voy a declarar. Function, filtro, paréntesis, le paso el parámetro de student, que es mi iterador del array global, llaves de apertura, llaves de cierre, y nuevamente hago el condicional. Si en el objeto de criterios, en su propiedad, aquí llamémosla experto, mejor dicho, aquí es si seleccionó, si desplegó el select de expertos, entonces ahora sí, proceda a retornarme, llamémoslo student, así como está aquí arriba, student, pero ya es punto experto. Uy, ¿qué pasó acá? Student.experto. Retórneme los que sean, o sea, retórneme a todos los expertos en el lenguaje seleccionado por el usuario. Y como yo le digo, como yo referencio el lenguaje experto del usuario, el que él haya seleccionado. Entonces yo le digo criterios seleccionados punto experto. Porque, repito, este objeto, recuerden que es el que está acá, aquí, y es el que iba guardando en cada propiedad el nombre del select que el usuario seleccionó, el lenguaje del select de lenguajes que el usuario seleccionó, el lenguaje en el que es experto, el sueldo que el usuario seleccionó y el nivel de inglés que el usuario seleccionó. Él va guardando en cada una de estas propiedades del objeto esos valores seleccionados por el usuario y entonces quedan guardados en ese objeto. Por eso es que yo acá, cuando
hago la comparación y aquí me acabo de dar cuenta que no utilicé el operador estricto. Ojo, un igual es operador de asignación, ni siquiera es operador de comparación. Pilas ahí. Dos iguales es el operador de comparación, pero el no estricto. Entonces, ese operador no compara tipos de datos. Entonces, cuando estén con números, ahí les va a dar un error. Entonces, por eso es mejor decirle el operador estricto, que es el triple. Y él se hace comparación tanto de valores como de tipos de datos. Y aquí está comparando y está diciendo todos los lenguajes de programación en los que todos los lenguajes de programación Java, tráigame a todos esos estudiantes que son expertos en lenguaje de programación Java y retórneselos. ¿A quién? Al iterador student. Es decir, en otras palabras, guárdelo acá, en mi array de filtrados, porque acuérdense que este array depende de estos filtros, que son los que están acá. Muy bien, eso en caso de que se hubiese cumplido la condición, pero en caso contrario de que el usuario al fin no seleccionó ningún valor, entonces nuevamente, retórneme a toda la base de datos para que aparezcan pues todos los estudiantes. Listo, ahí vamos bien. Experto, retórneme estudiante, déjeme revisar que todo esté bien. Sí, ahí la cosa va bien. Listo, no es más. Entonces, ahora sí, vamos a revisar que esté funcionando nuestro filtro. Entonces yo le voy a decir que me seleccione, por ejemplo, ahora todos los de JavaScript. Úpale. Y todos los de Java. Úpale, mire, me está saliendo un array vacío. Ya ni siquiera me está saliendo el array que ya lo habíamos logrado con nombre, sino que en este está saliendo vacío. Entonces no está funcionando. Revisemos. En este array que es el de expertos. Ah, mire, chicos, lo que les decía, lo que les dije en pasados minutos. Lo descubrí fue el MongoDB. Mire que aquí dice MongoDB, pero así como dice acá, la idea es que lo diga en el valor. Y si hay alguien acá con MongoDB, pues se llame igual. Experto en Java, experto en Nest, experto en Spring Boot, experto no. Bueno, aquí no hay ninguno. Pero mire que JavaScript sí tiene la... Ah, ¿por qué? Porque, ojo chicos, JavaScript no es lo mismo JavaScript en minúscula que JavaScript la primera en mayúscula. Ahí ya son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, claro, es por eso. Entonces volvamos acá. Y mire, aquí en JavaScript, aquí la J es mayúscula y la S es mayúscula, pero acá no. Eso es algo que lo actualicen allá, chicos. Entonces, pónganle acá JavaScript. Todos estos errores estaban fríamente calculados con el fin de dar la pedagogía de lo que no deben hacer. No es que hayan ocurrido de manera inesperada, todo estaba fríamente calculado. Entonces... listo. Mire, ese también, bueno, mejor dicho, todos estaban mal. Pero bueno, ustedes luego lo actualizan. Por lo menos ubiquémonos en JavaScript. O en Java, mire, Java. Era Java. Porque creo que le colocamos el valor de Java a Marlon, que es el estudiante con el que estamos probando. Bueno, vamos a probar a ver si ahora sí funciona. Yo vengo acá y voy a seleccionar a los de Java. Perfecto. Developers, si vemos acá en nuestra base de datos, hay uno que es Alex Peña, que es experto en Java. Y no había más, sino el que agregamos al final, que era Marlon. Mire, es decir, que hay dos. ¿Sí ven? Y es más, desglosemos. Excelente, ahí estaban Alex Peña y Marlon, pero ambos son Java, ¿cierto? Pero son distintos. Perfecto. O sea que por lo menos de manera individual nuestro select ya está funcionando. Pero la idea era combinarlos porque son filtros de alto nivel. Podemos combinarlos. Entonces yo quiero saber quiénes eran expertos en Java, pero que se llamen Marlon. Que se llamen Marlon solamente. O no, o que se llamen Alex Peña. Entonces se supone
digámosle Alex Peña. Y entonces, mírelo, solo hay una posición y se llama Alex Peña. No aparecen dos, sino solamente uno. ¡Bravo! Y si yo le digo Marlon, ¿qué pasa? Porque hay dos Marlons. No, sigue habiendo solo uno. Porque claro, el otro Marlon, el otro no era de Java. Entonces, perfecto, chicos. Mira, aquí está Marlon, pero de Java. Y había otro Marlon. El otro Marlon era experto ¿en cuál? Ah, mírelo, en Android. En Android. Entonces, digámosle acá Marlon, pero que sea experto en Android. Ah, y aquí ni siquiera está Android. Bueno, pues agreguémoslo. Agreguémoslo. Agreguémoslo, pero eso sí tocaría acá. Y digámosle acá Android. Android. Y cojamos este Android y pongámoslo acá. Pero entonces acá que sea el mismo, si se escribe igual, Android. Ah, pero entonces acá, bueno, ahí se perdió toda la selección. Entonces nuevamente vamos a seleccionar a los, miremos a Android. ¿Quiénes son en Android? Perfecto, solo uno. Solo uno, que se llamaba Marlon. Y si le decimos, no, yo quiero los expertos en Java. Perfecto, me aparecen dos expertos en Java. Y que es Alex Peña y Marlon. Pero yo quiero solamente los Alex Peña, que se llamen Alex Peña. Y entonces ahí sí me aparece que solo uno, que se llama Alex Peña, es experto en Java. Pero si yo quiero a los Marlon, ¿qué me va a aparecer ahí? También, muy bien, solo uno. Porque solo hay un Marlon experto en Java. El otro Marlon es experto en Android. O sea que si yo acá le digo ahora Android, me tiene que aparecer uno solo. Perfecto, chicos. Excelente, muy bien. Listo. ¿Y qué dijeron? ¿Navidad? ¿Qué dijeron? ¿El profe va a hacerle el resto? No, a ustedes les toca hacer el resto. Pero bueno, ya lo estamos haciendo por lo menos en la consola. Pero profe, ¿todo esto para solo hacerlo en la consola? No, la idea no es que lo vamos a hacer, renderizarlo ya en la página web. Claro que sí, esa es la idea. Entonces, vamos a nuestro código y necesitamos renderizar, pero a los filtrados, solamente a los filtrados, no al array global sino que es student con mayúscula, sino hay otro que lo llamamos el array filtrado, ¿no? ¿Quién era el array filtrado? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Está por acá. Muy bien, resultado es el array filtrado, que era el que estábamos llevando a la consola, pero no queremos llevarlo a la consola, queremos es renderizarlo. ¿Qué función por acá me está renderizando? Por acá, esta, ¿cierto? Con estas que nosotros estamos renderizando a los estudiantes, con Show Student, solo que le pasábamos el array global. Ah, pues bueno, cojamos a esa misma función que es la que me renderiza y con IDE en HTML me inyecta las propiedades del objeto, que en este caso ya destructuradas porque lo actualizamos. Ya lo que hace es inyectar variables. Acordémonos que se convirtieron las propiedades del objeto en variables. Entonces usemos esa misma función. Vengamos acá, y la invocamos. Pero de argumento ya no le pasamos arriba al array global, sino le pasamos ¿a quién? A resultado. Y entonces se supone que si yo vengo acá, ahora, y yo digo, bueno, yo quiero que me renderice a los Alex Peña solamente. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírelo. Sí lo eligió. Sí lo eligió, pero no está renderizando a todos. Mire que el último es Alex Peña.
digamos que ahora vamos a renderizar a Lina Montero. Entonces acá de último, mírala, ahí me quedó de última Lina Montero. Entonces ya está funcionando la renderización, pero tiene un error. ¿Qué pasa? Ya la consola la podemos cerrar. Ahora sí estamos trabajando con el navegador. Lo que pasa es que este método, chicos, esta función se está ejecutando. Y claro, ¿ella qué hace? Solo que le pasamos de argumento al array filtrado. Pero ella no, ella siempre va a renderizar, o mejor dicho, ella nunca va a borrar la renderización anterior, sino que la va a dejar y lo que va a ir es añadiendo los resultados de los filtros, los va añadiendo a esta renderización global, los va añadiendo acá abajo, pero no va borrando los anteriores. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros, coders? Pues borrar esa renderización para que no nos quede global. Entonces, antes de este for each, necesitamos borrar. Entonces hagamos una función, por ejemplo, limpiar. Aquí la invocamos, pero vamos a declararla más abajo, y más abajo sí le ponemos pues toda la lógica. Entonces digamos acá y por acá le decimos function, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles, y vamos a botar como la lógica. ¿Quién es el que está realmente inyectando conforme al ciclo repetitivo la cantidad de vueltas itere? Este método, ¿no? Ya sabemos que show students, o bueno, este for each, ¿cierto? Pero ¿quién de ellos realmente es el que tiene la tarjeta, el párrafo donde se inyecta esta función que estamos acá? Recordemos que nosotros hicimos un contenedor y creamos un elemento llamado párrafo. Y es en ese contenedor que con inner.html le inyectamos toda esta tarjeta. O sea que si yo quiero borrar, si mi base de datos tiene 30 estudiantes y yo quiero borrar 30 estudiantes, yo necesito borrar 30 párrafos, 30 veces ese párrafo. O la cantidad equivalente a cuántos objetos en mi array existan. Entonces para ello venimos acá y en limpiar siempre declaramos con const, pero como vamos a usar un for each, porque necesitamos iterar, un for pero convencional, no un for each sino un convencional, ahí sí el valor va cambiando. Entonces definamos mejor con let para que permita no sea constante sino que sea variable. No sé, digámosle z va a ser igual. Entonces vamos lo mismo a nuestro nodo padre, le decimos query selector, pero no les decimos query selector solo, sino query selector all, porque repito lo mismo, si hay 30 necesitamos que dé 30 vueltas, si aquí en la base de datos hay 20 necesitamos que borre a 20. O sea, necesitamos que cuando yo combine acá cualquier select y elegí por ejemplo 20, el que haga borre a todos los que estaban en la búsqueda anterior y solo me renderice los de la búsqueda actual, los del filtro actual. Pero para borrar todos necesitamos seleccionarlos a todos, por eso ya no usamos query selector sino query selector all, y paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y quién, al párrafo, ¿no? Que realmente cada car son un párrafo. Si aquí hay 50 cars, quiere decir que hay 50 párrafos. ¿Por qué? Porque hay 50 elementos en nuestro array global. Entonces ahí ya estamos seleccionándolos a todos. Y como ya los seleccionamos, simplemente con un for convencional le decimos let b igual a 0, punto y coma, mientras b sea menor que z, que es este selector. ¿Y cómo sabemos cuántos tiene? Con la propiedad len, la propiedad longitud.
Entonces, itere de vueltas mientras esta B que inicia en 0 sea menor a la cantidad de párrafos existentes. ¿Cómo yo sé la cantidad de esos párrafos? Con la propiedad .len. Punto y coma. Y post increment mi variable B después. Le decimos llaves de apertura, llaves de cierre, y entonces en mi array, porque aquí quedaron todas las tarjetas, todos los párrafos. Ay, perdón. Entonces yo le digo acá Z en su posición B, es decir, si B vale 2, en su posición 2, si B vale 10, en su posición 10, Z en su posición B, punto, y a través de esta función remove, remuévamelo. Ojo que remove es una función, entonces es un método, entonces hay que ponerle paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y cerramos. Bueno, revisémosla. Yo aquí declaré a B en 0, mientras B sea menor que la longitud de Z, post incremente. Y Z, guardé todos los párrafos. Y aquí itero la cantidad de párrafos que existen. Perfecto. Y esta función que fue declarada acá, yo la estoy llamando acá. Entonces, quiere decir que cada vez que haga una siguiente iteración, antes de que él itere, basado en los resultados de la combinación de los valores seleccionados en cada uno de mis filtros, antes de que él haga eso, él va a borrar todas las car de la anterior búsqueda. Y así ya no va a estar agregando, sino que va a estar inyectando. Pero bueno, eso son palabras. Vamos a ver si es verdad. Dios mío, ayúdame. Entonces digámosle acá, yo quiero ver a Alex Peña. ¡Ay, véalo, señoras y señores! Solamente Alex Peña aparece. Yo quiero ver solo a Susanita. ¡Ay! Yo quiero ver solo a Lina Montero. Listo. Pero yo quiero ver a... Entonces digámosle acá. Entonces mire, si no seleccioné a nadie, acuérdense de por acá esto que les decía constantemente. El else, si por el contrario, si no hizo ninguna selección, retórneme a todos. Entonces fíjense que cuando yo no selecciono a nadie, yo le digo acá, si no le digo HTML, ninguno ha estudiado HTML, pero si yo no selecciono a nadie, él me renderiza a todos. ¿Sí? Listo. Pero digamos que yo quiero ver a Android. Sabíamos que solo un Marlon sabía Android, ¿no? Mírelo, aquí aparece incluso la propiedad. Pero los Java, ¡ja! Aquí están, señoras y señores. Alex Peña es experto en Java, pero a su vez Marlon también es experto en Java. Y ojo acá, Alex Peña es beginner y Marlon es advanced. Si yo aquí combino y le digo que me aparezca advanced, eso no lo he programado todavía. Eso no está, no va a mantenerse ahí. Yo le digo advanced, no pasa nada. Pero eso es, señoras y señores, lo que ustedes van a hacer en sus casitas. Van a incorporar la combinación de filtros de alto nivel al select de los dólares, del salario en dólares por hora, y al select del nivel de inglés. Y así queda funcionando hasta ahora nuestros filtros de alto nivel, a través de los cuales estamos haciendo una búsqueda inteligente de una serie de criterios que necesitamos utilizar para... Imagínense que esta base de datos hay 5.000 estudiantes, entonces gracias a estos filtros de alto nivel nosotros vamos a poder realmente gestionar y administrar y tomar decisiones basado en los valores que se seleccionen en cada uno de ellos. Y no siendo más, mis estimados estudiantes, que mi Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por toda su atención.